Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo video en esta playlist de neumología. El día de hoy vamos a estudiar el tema de volúmenes y capacidades pulmonares. Este es un tema que puede llegar a ser un dolor de cabeza para algunos estudiantes. Yo me acuerdo la primera vez que lo estudié, sí me costó bastantito, pero pues lo bueno es que ya lo entiendo y se los puedo explicar. Me gustaría mencionar que hay un video que deberían de ver antes, que es pues el primero de la playlist, que es el de generalidades del sistema respiratorio, que les va a poder servir para comprender lo que vamos a estudiar hoy con un poquito más de facilidad. Pero bueno, pues empecemos con el tema de hoy. Para hablar de los volúmenes y las capacidades pulmonares, primero debemos definir el concepto de ciclo respiratorio. De la manera más sencilla posible podemos definir al ciclo respiratorio como el ciclo que permite la entrada de aire a los pulmones y después la salida de aire. Entonces, el ciclo respiratorio, si ya lo queremos definir de una forma más profesional, podríamos decir que es el ciclo que comprende desde el momento en que el individuo introduce el aire a sus pulmones hasta el momento en que lo expulsa. Okay, es bastante sencillo de comprender esta definición. Ahora les voy a dar unos conceptos que se suelen emplear a la hora de definir las fases del ciclo respiratorio. En vez de decir meter aire y sacar aire, hay unos conceptos que ya son más técnicos que se pueden utilizar. Ahora, cuando yo digo meter aire a los pulmones, yo puedo referirme a esto de dos maneras. Yo le puedo decir el proceso de la inspiración o el fenómeno de la inspiración, o también le puedo decir la inhalación. Cualquiera de estos dos se pueden utilizar de forma intercambiable. Ahora, cuando yo digo sacar aire, esto lo puedo decir de dos formas. Puedo decir expiración, ¿ok? O puedo decir exhalación. Cualquiera de estas dos es lo mismo. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que yo diga inspiración o inhalación, me estoy refiriendo a que la persona está metiendo aire a los pulmones. Cada vez que yo diga expiración o exhalación, es que la persona está sacando el aire. Bien, entonces pues nada más para que quede más claro, imagínense que aquí esta persona vamos a dibujar el ciclo respiratorio. Entonces la persona primero que todo va a contraer el diafragma. Esto lo vamos a ver con más detalle en el video de mecánica de la ventilación, pero nada más para que les dé un poquito de idea de qué es lo que estoy diciendo. La persona contrae el diafragma. Al contraer el diafragma se incrementa el volumen de la cavidad torácica y por ende la presión alveolar disminuye. Y ahora esto significa que el aire va a poder ingresar bajo ese gradiente de presión. Entonces el aire ingresa por acá, por la cavidad nasal, pasa posteriormente, pasa hacia la faringe, pero después se continúa inferiormente con la laringe. ¿Okay? La laringe después se continúa inferiormente con la tráquea y después este aire desciende hasta alcanzar los bronquios y finalmente alcanza los pulmones. ¿Okay? Todo esto es la inhalación, la inspiración. Pero después llega el momento de la expiración, en que todo este aire que entró a los pulmones va a ser liberado o expulsado. Entonces de esta manera sale. Y pues ahí se cumple el ciclo respiratorio. Bastante sencillo. ¿Okay? Ahora, pasando al tema de hoy. ¿Qué son los volúmenes pulmonares y qué son las capacidades pulmonares? Pues es bastante sencillo, la verdad. Yo no sé por qué los libros se complican tanto y el Guyton, por ejemplo, la primera vez que lo leí me acuerdo que no entendí nada. El Boron también no lo entendí, pero pues es de que se los expliquen de una forma amigable para que lo entiendan. Y entonces eso es lo que voy a tratar de hacer ahorita. ¿Qué es un volumen pulmonar? El volumen pulmonar simplemente es el concepto que nosotros empleamos para referirnos a cualquier volumen de aire que está dentro de nuestros pulmones en cada fase del ciclo respiratorio. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí volúmenes pulmonares. Es el volumen de aire que hay dentro de nuestros pulmones en cada punto del ciclo respiratorio. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando la persona mete aire, cuando la persona inhala, pues obviamente el volumen de aire que va a haber dentro de los pulmones va a ser mayor que cuando la persona no había metido ese aire. Entonces, ahí vamos a ver que existe esos cambios en los volúmenes y es aquí cuando le vamos a dar estos nombres. Bien, entonces pues vamos a pasar a mencionar los nombres de estos volúmenes, que son un total de 4. Les voy a mencionar los nombres de estos volúmenes tanto en español como en inglés. ¿Por qué? Porque muchos de los libros, de los artículos y de la literatura que existe allá afuera considera
la abreviación de los conceptos en inglés. Entonces por eso considero relevante que ustedes también sepan cómo es que se dicen estos volúmenes en inglés. Pero pues a lo largo de estos videos los voy a estar diciendo en español, obviamente, pero pues nada más es para que lo tengan ahí. Bien, entonces son 4 volúmenes. Ahorita solamente se los voy a mencionar, les voy a mencionar los nombres de estos volúmenes y ya después más abajo vamos a ver cada uno de ellos con detalle. Entonces el primero de ellos es el que se conoce como el volumen corriente, o también le pueden decir el volumen tidal, ¿ok? Volumen corriente, o también le pueden decir volumen tidal. Este se suele abreviar de la siguiente manera: BT, volumen tidal. En el caso en inglés se le dice tidal volume, ¿ok? Uy, aquí puse tidal volumen, es tidal volume. Y la abreviación que se da pues simplemente es al revés, se pone T y después B chica, T, B. Incluso algunas veces pueden verlo escrito así como V y una T pequeña, ¿ok? Entonces nada más para que lo tengan ahí. Después tenemos el siguiente volumen que se conoce como el volumen de reserva inspiratoria, ¿ok? El volumen de reserva inspiratoria. Y pues este se abrevia de la siguiente manera en español, simplemente se le dice B chica, R, I, volumen de reserva inspiratoria. En el caso en el idioma inglés se le dice Inspiratory Reserve Volume, pero esto se abrevia así, I, R, B. Okay, entonces si ustedes ven en algún libro IRB o BRI es lo mismo. Si ustedes ven en un libro BT o TB es lo mismo. ¿Okay? Después pasamos al siguiente volumen, que es el volumen de reserva expiratoria. ¿Okay? El volumen de reserva expiratoria, que pues este lógicamente se abrevia B chica R E. En el caso de inglés se dice Expiratory Reserve Volume, ¿ok? Y esto se abrevia así, E, R, B chica. Listo. Y ahora pasamos al último volumen, que es el volumen residual, ¿ok? El volumen residual, pues, se abrevia B chica R, ¿ok? Volumen residual se abrevia así. Y en el caso del inglés simplemente es al revés, es Residual Volume. Entonces simplemente ponemos R, B. Entonces ahí lo tienen, ¿ok? Vamos a ver estos con más detalle. Ahorita solamente se los mencioné. Pasamos al siguiente concepto. Capacidades pulmonares. ¿Qué es una capacidad pulmonar y cuál es la diferencia entre un volumen pulmonar y una capacidad pulmonar? Es muy sencillo. Simplemente las capacidades pulmonares son la suma de 2 o más volúmenes pulmonares. Así de sencillo. Entonces vamos a poner aquí el concepto de capacidades pulmonares. Entonces, por ejemplo, nada más para darles un ejemplo, si yo fuese a agarrar el volumen corriente o volumen tidal y el volumen de reserva inspiratoria, esto nos va a dar algo que se conoce como la capacidad inspiratoria. Entonces vean cómo al agarrar 2 volúmenes y sumarlos, pues vamos a obtener una capacidad pulmonar. ¿Okay? Entonces aquí les voy a mencionar los nombres de estas capacidades pulmonares, que también son 4. Y también se los voy a mencionar en inglés por lo mismo que les expliqué arriba. Entonces vean, la primera de ellas es la capacidad pulmonar total, ¿ok? Que lo vamos a ver más abajo. La capacidad pulmonar total, que esta se abrevia CPT. En inglés se le dice Total Lung Capacity, ¿ok? Y esto se abrevia así, TLC. Entonces, si ustedes ven CPT o TLC, es lo mismo, están haciendo referencia a lo mismo. Ahora pasamos a la siguiente capacidad, que es la capacidad vital. Esta es importantísima, importantísima la capacidad vital. Y bueno, importante aclarar que existen 2 tipos de capacidad vital. Está la capacidad vital lenta y la capacidad vital forzada. Pero esto lo vamos a ver con más detalle en el próximo video, en el que vamos a hablar pues propiamente acerca de la espirometría forzada. Pero pues nada más recuerden que la capacidad vital se le puede considerar 2 componentes: la capacidad vital lenta y la capacidad vital forzada. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlo aquí nada más CB. Y pues en inglés es Vital Capacity, entonces es VC. Listo.
Siguiente capacidad es la capacidad inspiratoria, que fue el ejemplo que les puse. ¿Okay? La capacidad inspiratoria, que pues se abrevia CI. Y en el caso de inglés es Inspiratory Capacity, que es IC. Y después la última capacidad que es muy importante es la capacidad residual funcional. ¿Okay? La capacidad residual funcional, que se abrevia CRF. Y en inglés se dice Functional Residual Capacity, y esto se abrevia FRC. Listo, entonces ahí tienen los 4 volúmenes pulmonares y las 4 capacidades pulmonares. Ahora me gustaría mencionar que hay otro volumen que lo vamos a ver en el próximo video, que se escribe así: FEB, que simplemente hace referencia al volumen de aire que fue expirado en un segundo. Entonces se pone aquí el número 1. Pero bueno, simplemente se los menciona, pero esto lo vamos a ver en el próximo video. Entonces por ahorita no se fijen en esto. Bien. Ahora, con respecto a estos volúmenes pulmonares y a estas capacidades pulmonares, es importante entender que los valores varían dependiendo de varios factores. ¿Okay? Entonces esto no quiere decir que todas las personas van a tener los mismos volúmenes pulmonares y las mismas capacidades pulmonares. Claramente van a haber diferencias, y pues algunos de los factores que contribuyen a estas diferencias son los que les voy a mencionar ahorita. Primero tenemos la talla, ¿okay? ¿Qué tan alto es el individuo? ¿Qué tan grande es el individuo? Entonces cuando las personas son de talla alta, de talla grande, entonces estas personas suelen tener mayores volúmenes y capacidades pulmonares. Cuando son de talla baja, suelen tener volúmenes y capacidades pulmonares más bajas. Pues es bastante lógico. Cuando la persona es más alta y más grande, pues usualmente sus pulmones también van a ser más grandes. Entonces van a ser capaces de albergar una mayor cantidad de aire. ¿Okay? Entonces por eso van a tener mayores volúmenes, perdón. Entonces ahora, siguiente factor que influye es el grado de actividad física que hace la persona. Si ustedes consideran un atleta de alto rendimiento, por ejemplo Cristiano Ronaldo, el GOAT, ¿okay? O Messi, los dos son lo mejor, pero bueno. Entonces la actividad física simplemente es que cuando la persona hace mucha actividad, pues obviamente va a tener mayores volúmenes y capacidades pulmonares. Pero cuando la persona es sedentaria, es obesa, no le gusta hacer ejercicio, pasa tirada en el sofá comiendo papas fritas, pues en este caso sus volúmenes y capacidades pulmonares van a ser menores. Entonces aquí lo vamos a poner así. Y ya por último tenemos el género. Es importante entender que los hombres suelen tener mayores volúmenes y mayores capacidades pulmonares que las mujeres. Es aproximadamente el 20 al 25% mayor. Eso mencionaba el Guyton. Entonces en los hombres son mayores y en las mujeres son un poquito menores. Ahora, dejando de lado todos estos factores, para explicar lo que sigue del video, voy a considerar los valores de un hombre promedio de 70 kilogramos. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí que todos los valores que vamos a ver ahorita son de un hombre promedio que pesa 70 kilogramos. ¿Ok? Pero pues tengan en mente que estos valores que les voy a dar pueden cambiar de acuerdo a todos estos factores que les acabo de explicar. Bien, entonces vamos a empezar con lo que de verdad importa. Primero, pues debemos definir el concepto de pruebas de función pulmonar. Vean, el neumólogo, o sea, el doctor de los pulmones, suele emplear estas pruebas, que vamos a apuntar aquí el concepto, pruebas de función pulmonar, que pues el nombre simplemente te dice para qué son estas pruebas. Son pruebas para determinar qué tan bien funcionan tus pulmones, ¿ok? Entonces aquí ya lo podemos definir como el conjunto de pruebas empleadas por el neumólogo para evaluar el estado de salud de los pulmones del paciente, ¿ok? Existen muchas pruebas de función pulmonar. Ahora, la más importante la más importante en realidad y la más comúnmente utilizada es la espirometría, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estudiar en este video y en el próximo. Entonces vamos a apuntar aquí
la espirometría es una de las pruebas de función pulmonar que se suelen emplear de manera bastante frecuente. Existen dos tipos de espirometría y es aquí en donde vamos a diferenciar lo que vamos a ver en este video y lo que vamos a ver en el próximo. Entonces está la espirometría simple y está la espirometría forzada. En este video vamos a ver la espirometría simple. En el próximo video vamos a ver la espirometría forzada. ¿Ok? Y pues, ¿cuál es la diferencia entre la espirometría simple y la espirometría forzada? Simplemente es que en la forzada estamos considerando el factor tiempo. ¿Ok? Estamos considerando la relación entre los volúmenes pulmonares y el tiempo que transcurre a lo largo de la prueba. ¿Ok? Y entonces por eso es que existen estos dos tipos de espirometría que pues son bastante importantes que conozca el médico. Entonces, la simple simplemente mide los volúmenes y las capacidades pulmonares. Ahora, la forzada mide, se podría decir, la velocidad con la que se mueven estos gases, ¿ok? Entonces, pues eso ya lo vamos a ver con más detalle en el siguiente video. Pero bueno, otras pruebas de función pulmonar que existen, nada más las menciono aquí para completar el concepto, están las que se conocen como los estudios de difusión, ¿ok? Estudios de difusión. Y también tenemos algo que se conoce como la pletismografía corporal, ¿ok? La pletismografía corporal. Pero bueno, no vamos a profundizar en estos últimos dos, simplemente en la espirometría. Entonces, ahora les voy a explicar cómo funciona la espirometría. En la actualidad, los espirómetros que existen, que pues un espirómetro simplemente es el nombre que se le da a la herramienta o a lo que se usa para obtener una espirometría. ¿Okay? Entonces, el espirómetro simplemente es esa maquinita que nos permite a nosotros obtener un registro espirográfico, o también se le dice el espirograma. Entonces, pues primero que nada vamos a apuntar aquí el concepto de espirómetro. ¿Cuáles son las partes de un espirómetro? Pues es bastante sencillo. Vamos a considerarle un tubito, que es este tubito que estamos observando acá, que después está conectado aquí con todo este sistema complejo de cosas que estamos observando. Entonces les voy a explicar. Fíjense, aquí tenemos una persona. Esta persona va a colocar su boca en este tubito, ¿ok? Después esta persona va a empezar a respirar a través de este tubito. Pero pues primero tenemos que entender a qué está conectado el tubito. Pues fíjense, aquí tenemos en la parte inferior este contenedor de color blanco. Simplemente es una cámara de agua. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí. El primer componente es una cámara de agua. Es un contenedor con agua. Ah, bueno, me gustaría mencionar antes de seguir con esto que esto que les estoy explicando acá es básicamente la espirometría antigua, si lo quieren ver de esta forma. En la actualidad existen espirómetros mucho más complejos que pues ya son incluso tan pequeños que pueden ser agarrados con una mano, pero pues considero que para explicar el concepto es mucho más fácil si utilizamos la espirometría convencional, que es esta espirometría antigua. Eso mencionaba el Boron incluso, ¿ok? Que es el libro que estoy utilizando principalmente para estos videos. Entonces, pues tenemos una cámara de agua y después tenemos un tambor que está lleno de aire, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí. Tenemos la cámara de agua y tenemos un tambor lleno de aire que está, pues, conectado al tubito que les acabo de explicar. Entonces vean, aquí tenemos el tubito de color gris, vean cómo desciende y finalmente ingresa a través de este huequito para conectarse con el tambor de agua, con el tambor de aire, que es este que está aquí de color naranja. Entonces dentro de este contenedor vamos a tener aire, ¿ok? Y dentro de este contenedor vamos a tener agua. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Vean, cuando la persona empieza a respirar a través de este tubito, pues fíjense, es bastante lógico. Cuando la persona inspira, o sea, cuando la persona mete aire a sus pulmones, este aire que va a agarrar va a ser de este contenedor, del tambor. Entonces,
cuando la persona inhala, este tambor va a sumergirse. Y entonces al sumergirse, pues lógicamente esto se va a ir hacia abajo, ¿ok? Esto va a bajar y todo esto está conectado. Entonces, si esto baja, esto será jalado hacia arriba. No sé si me explico, o sea, esto será jalado hacia arriba. Y al ser jalado hacia arriba, vean, acá tenemos una pluma. Imagínense que es una pluma con tinta roja. Entonces, al ser jalado hacia arriba, esto va a hacer que se marque en el registro espirográfico una flecha hacia arriba. Y entonces por eso vamos a ver que se va hacia arriba. Ahora, cuando la persona expira, cuando la persona exhala, saca aire, pues este aire pasará hacia el tambor y entonces el tambor va a flotar y va a irse hacia arriba. Entonces aquí vamos a ver lo opuesto. Cuando la persona expira, esto se va a ir hacia arriba y esto se va a ir hacia abajo, ¿ok? Entonces vamos a observar esto que se va hacia abajo, ¿ok? Y ese es pues, la mecánica general de cómo funciona la espirometría. Entonces, nada más para que entiendan, cuando vean que se va hacia arriba, cuando vean que hay una curvita hacia arriba, eso quiere decir que la persona está metiendo aire. Cuando vean que se va hacia abajo, esto quiere decir que la persona está sacando aire de los pulmones, ¿ok? Bien, entonces espero que haya quedado claro esto. Y ahora nada más para mencionar este registro en el que vamos a estar, pues, valga la redundancia, registrando los datos, va a estar dando vueltas hacia acá, ¿ok? Entonces, conforme da vueltas, imagínense que esta plumita, y si suponemos que esto es un papel, va a estar escribiendo conforme este papelito va dando vueltas y por ende vamos a ir dejando aquí pues el registro espirográfico o también le pueden decir el espirograma, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, esto también le pueden decir el espirograma, que pues simplemente es la forma en la cual están representados los datos que se obtuvieron a través de la espirometría, ¿ok? O también le pueden decir el registro espirográfico, ¿ok? Perfecto. Entonces, espero que ya haya quedado claro cómo funciona la espirometría. Ahora vamos a pasar a estudiar cómo se ven estos volúmenes y estas capacidades pulmonares al estudiar la espirometría, ¿ok? Entonces, bajemos aquí. Vamos a empezar con el primer parámetro o el primer volumen, que en este caso, pues en realidad vamos a hablar acerca de una capacidad. Esta sería la capacidad residual funcional. Entonces, antes de explicar esto, voy a hablar un poquito, voy a hacer un pequeño monólogo. Cuando ustedes están respirando de forma tranquila, o sea, cuando ustedes están así, les hago la pregunta. El momento en el cual ustedes expiran, en ese momento, ¿ustedes creen que ya no queda aire dentro de los pulmones o sí? O sea, cuando yo le hago así, en ese momento que yo saqué ese aire, si ustedes fueran un hombrecito diminuto y se metieran a mis pulmones con una máquina que mide los niveles de oxígeno, bueno, la cantidad de aire, digamos, el volumen de aire, esa maquinita ¿daría un valor o sería cero? Pues la respuesta es que sí daría un valor, ¿ok? Y este valor que da es lo que se conoce como la capacidad residual funcional, que pues este es el volumen de aire que hay dentro de los pulmones, ¿ok? Al final de una expiración tranquila. Entonces vamos a apuntar aquí esta definición, que ahora vamos a usar las abreviaciones, que es capacidad residual funcional. Entonces vean, es el volumen de aire que permanece dentro de los pulmones al final de una expiración tranquila. ¿Por qué? Porque si ustedes quisieran sacar ese aire, ustedes simplemente tendrían que expirar con mayor fuerza, ¿ok? Entonces yo puedo respirar así. Pero si yo quiero sacar ese volumen, le hago, ¿ok? Ahora vamos a ver más adelante que en realidad no todo el volumen que forma parte de la capacidad residual funcional lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque pues recuerden que una capacidad era la suma de dos o más volúmenes, ¿ok? Entonces esto quiere decir que la capacidad residual funcional en realidad está formada por dos volúmenes. Que pues por si quieren saber, estos dos volúmenes son el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Entonces si aquí apuntamos en esta fórmula que la capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Ya les va a quedar más claro, no se preocupen, ¿ok?
¿Cuánto es el valor aproximado de la capacidad residual funcional? ¿Cuánto es ese volumen de aire que permanece dentro de los pulmones después de la expiración tranquila? Pues considerando un hombre de 70 kilogramos, que eso es lo que estamos considerando, este va a ser un valor de aproximadamente 2.300 mililitros, o también pueden considerar que es 2.3 litros, ¿ok? 2.3 litros. Pero yo voy a estar utilizando mililitros porque siento que es más fácil, ¿ok? Entonces, ¿cómo se vería esto en el registro espirográfico? Entonces aquí, fíjense, aquí tenemos el espirograma. En esta gráfica vamos a estar representando todos estos volúmenes y capacidades que estamos estudiando. Entonces, vean, en el eje de las Y, acá tenemos el volumen de aire que hay dentro de los pulmones en cada momento, ¿ok? En el eje de las X tenemos el tiempo, es decir, cómo van cambiando estos volúmenes a lo largo del tiempo. Fíjense, les acabo de decir que si partimos de una expiración tranquila, el volumen que va a quedar dentro de los pulmones es de aproximadamente 2.300 mililitros. Entonces, si yo lo fuera a marcar aquí con esta flecha blanca, sería más o menos todo esto. Y esto es la capacidad residual funcional, que es de 2.300 mililitros, ¿ok? Entonces vean cómo, a pesar de haber expirado esa que vamos a ver más adelante, que se llama el volumen corriente, todavía vamos a tener todo este volumen dentro de los pulmones, que vean cómo es 2.300 mililitros. Todo este volumen, que es la capacidad residual funcional, va a estar dentro, ¿ok? Entonces, si lo podemos representar en este diagrama, aquí diríamos que esta es la capacidad residual funcional. Ya vamos a ir ampliando más un poquito este diagrama para que ya les quede más claro. Entonces, pues eso sería todo con respecto a la capacidad residual funcional. Entonces, vamos a pasar a al siguiente volumen, que en este caso sí ya es un volumen, que es el volumen tidal, o también, recuerden, también llamado volumen corriente. Entonces, vamos a apuntar aquí, volumen tidal. El volumen tidal es simplemente el volumen de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración tranquila. O sea, es decir, es esto. Es una respiración tranquila. Yo no estoy forzando la respiración, estoy respirando tranquilamente. Y eso se llama el volumen tidal. Es la cantidad de aire que entra a mis pulmones y la cantidad de aire que sale en una respiración tranquila. Y pues esto tiene un valor aproximado de 500 mililitros, ¿ok? 500 mililitros. Esto quiere decir que cada vez que yo respiro de forma tranquila, meto 500 mililitros y saco 500 mililitros. Y así se sigue repitiendo. El volumen corriente o el volumen tidal siempre va a ser este de 500 mililitros, ¿ok? ¿Cómo se vería esto representado en el espirograma? Pues aquí, partiendo de que, recuerden, aquí tenemos la capacidad residual funcional. Entonces ahora vamos a inhalar. Una vez inhalamos, pues recuerden cómo les había dicho que se observaba esto en el espirograma, ¿ok? Que recuerden, aquí arriba teníamos esta pluma, que cuando la persona mete aire, cuando la persona inhala, pues esto quiere decir que el tambor baja. Si el tambor baja, todo esto se viene con él y esto sube. Y entonces al subir, esto significa que vamos a ver una deflexión hacia arriba. Entonces, esto se vería de la siguiente manera. 500 mililitros, 500 mililitros. Entonces, ahí metí 500, saqué 500. 500, saco 500. Inhalo 500, exhalo 500. Inhalo 500, saco 500. ¿Ok? Entonces, así sucesivamente, y así es como se va a ver a lo largo del espirograma el volumen corriente o volumen tidal. Bien, entonces, pues, vamos a marcar aquí que esto tiene un valor aproximado de 500 mililitros. Y vean cómo, pues, sí cumple con lo que les acabo de explicar. La capacidad residual funcional era de 2.300 mililitros y el volumen corriente alcanza los 2.800 mililitros, que pues 2.300 más 2.000 más 500 es 2.800. Y ahora en este diagrama de los pulmones, pues aquí tenemos la capacidad residual funcional y ahora le agregamos el volumen corriente, que es el volumen tidal. Listo, ¿ok? Bien, espero que esté quedando claro. Ahora pasamos al siguiente volumen, que es el volumen de reserva inspiratoria. ¿Okay? El volumen de reserva inspiratoria es bastante sencillo. Vamos a poner aquí VRI. Pues el volumen de reserva inspiratoria simplemente es el volumen, vean, el volumen adicional de aire
que la persona puede inhalar con un esfuerzo máximo después de haber hecho una inspiración normal. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo estoy haciendo una respiración normal, o sea, pero de repente quiero hacer esto. ¿Ok? Vean cómo metí todo ese aire. Todo ese aire que yo metí adicional al volumen corriente, eso es el volumen de reserva inspiratoria. O sea, es todo ese volumen que yo puedo meter además del volumen corriente. ¿Por qué? Pues obviamente yo no voy a estar respirando con estos volúmenes todo el día. Yo cuando estoy tranquilo simplemente respiro un volumen corriente, pero cuando es necesario meter más aire hacia los pulmones, como por ejemplo cuando estoy haciendo ejercicio, es aquí cuando ya se pueden modificar estos volúmenes y podemos llegar a pues incluso hasta este valor que es el de 5800. ¿Por qué? Pues porque el volumen de reserva inspiratoria tiene un valor aproximado de 3000 mililitros. Entonces esto quiere decir que yo puedo meter 3000 mililitros de aire además del volumen corriente. Entonces si partimos del volumen corriente que dijimos que llegaba a 2800 y yo le sumo 3000, vamos a llegar hasta 5800. Entonces, ¿cómo se vería esto? Pues primero vamos a volver a marcar aquí. Esta es la capacidad residual funcional. Aquí vamos a tener el volumen corriente. Entonces va a ser así. Y ahora le hago. Y vuelvo a sacarlo. Y después otra vez. Y ahora otra vez. Y lo saco. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro. Y pues ya aquí seguimos con el volumen corriente. Entonces, todo esto que les voy a marcar con la flecha roja, desde acá hasta acá, es el volumen de reserva inspiratoria que dijimos que tiene un valor de 3000 mililitros. Y ahora, si lo queremos representar en este otro diagrama, pues aquí nuevamente tenemos la capacidad residual funcional. Después metemos un poquito más de aire, que es el volumen corriente, ¿ok? El volumen tidal. Pero si queremos meter más aire, pues ahora ya ese sería el volumen respiratorio, el volumen de reserva inspiratoria, ¿ok? Que lo vamos a marcar acá. Bien, entonces ahora vamos a definir otra capacidad. Vean, de hecho esta es la capacidad que les puse como ejemplo hace algunos minutos. Si yo considero el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratoria, o sea, desde acá hasta acá arriba, esto se llama la capacidad inspiratoria. Entonces, la capacidad inspiratoria es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen tidal. Entonces, es bastante sencillo, la verdad. ¿Ok? Listo, entonces terminamos con el volumen de reserva inspiratoria. Ahora podemos pasar con el siguiente. El siguiente es el volumen de reserva expiratoria, que después es completamente lo opuesto. El volumen de reserva expiratoria es simplemente el volumen de aire que yo puedo sacar adicional al volumen corriente. O sea, es el volumen de aire adicional que la persona puede expirar con un esfuerzo máximo después de haber hecho una expiración normal. Entonces, si yo estoy expirando de forma tranquila, o sea, yo puedo hacer esto. Vean cómo saqué mucho más, una gran cantidad de aire que no estaba sacando antes, ¿ok? Y pues eso forma parte de la capacidad residual funcional, recuerden. Y uno de los componentes de la capacidad residual funcional era pues el volumen de reserva expiratoria. Entonces, si lo marco aquí en nuestro espirograma, se vería de la siguiente manera. Y ahora, ven, entonces así es como se ve. Y pues el volumen de reserva expiratoria, me olvidó decirles que tiene un valor de aproximadamente 1100 mililitros. Entonces vean cómo, si partimos del volumen corriente de una respiración tranquila, 2300 menos 1100 me da 1200. Entonces vean cómo aquí, si le restamos esos 1100, pues obviamente alcanzamos el valor de 1200 mililitros. ¿Okay? Entonces si restamos estos 1100, nos quedan estos 1200 mililitros. ¿Qué es cómo se llaman estos 1200 mililitros? Pues es el volumen residual. ¿Okay? Recuerden que les dije que la capacidad residual funcional eran dos volúmenes. Aquí tenemos ya los dos volúmenes. Este es el volumen de reserva expiratoria y este es el volumen residual, que tiene un valor de 1200. Ese es el volumen residual.
¿Cómo definiríamos el volumen residual? Es el volumen de aire que permanece dentro de nuestros pulmones a pesar de haber expirado de forma máxima, ¿ok? O sea, es el volumen de aire que jamás en la vida vamos a poder sacar de nuestros pulmones. Bueno, a menos que suframos de un neumotórax, pero pues espero que no. El volumen residual es ese aire que se queda en los pulmones siempre. Nunca lo van a poder sacar, ¿ok? Entonces, vean, si ahora yo sumo el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, ¿qué me da? Pues ya lo he dicho hasta el cansancio. Es la capacidad residual funcional, es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Entonces ahora si lo quieren representar en este diagrama, pues aquí tendríamos el volumen residual, aquí tendríamos el volumen de reserva expiratoria, que estos dos me forman la capacidad residual funcional. Después aquí arriba tendríamos el volumen corriente, volumen tidal, y después por último tenemos el volumen de reserva inspiratoria. Ok, bien, ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia del volumen residual? ¿A mí de qué me sirve tener este volumen de aire dentro de mis pulmones en todo momento? Pues tiene dos principales funciones. Una de ellas es que evita que las vías aéreas se colapsen, evita que los alvéolos se colapsen. Entonces vamos a poner, el primero es que evita el colapso de las vías aéreas. Y la segunda función es que permite que haya un intercambio gaseoso continuo. Intercambio gaseoso continuo. Nada más voy a poner intercambio gaseoso. Entonces déjenme explicarme un poquito más acá. Vean, si nosotros consideramos un alvéolo, acá vamos a dibujar un alvéolo. Imagínense que si yo le quito todo el aire que hay dentro del alvéolo, si yo le saco todo el aire, este alvéolo se va a colapsar, se va a hacer chiquitito, ¿ok? Entonces, imagínense la cantidad de energía que tendríamos que invertir para volver a insuflar estos alvéolos. Pues obviamente es mucha. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener este aire residual dentro de los alvéolos en todo momento para evitar que las paredes alveolares colapsen. Y por ende, de esta manera optimizamos el gasto energético porque estamos gastando menos energía para meter el aire, para inhalar. Bien, entonces esa sería la primera función. Y la segunda función del volumen residual es que, pues, imagínense, la respiración es un proceso episódico. Entonces, si cada vez que yo saco el aire, todo el volumen de aire de mis pulmones desapareciera, pues esto quiere decir que toda la sangre que pasa a través de los alvéolos en ese momento en el que no hay aire en los pulmones, pues no se oxigenaría, no habría intercambio gaseoso, ¿ok? Pero si nosotros tenemos este volumen residual, a pesar de que hayamos expirado, debido a que todavía hay aire en los pulmones, pues el intercambio gaseoso va a seguir llevándose a cabo a pesar de que no estemos inhalando en ese momento. No sé si me explico. O sea, es ese aire que permanece ahí en los alvéolos para favorecer el intercambio gaseoso a pesar de no estar respirando en ese momento. Bien, entonces esas serían las dos funciones del volumen residual. Y bueno, entonces ahora ya pasamos a la siguiente capacidad, que en este caso es importantísima. Esta es la capacidad vital, ¿ok? Vamos a apuntar aquí su definición. Esta es la capacidad vital, que como les había dicho, tenemos dos versiones. Tenemos la capacidad vital lenta y tenemos la capacidad vital forzada, ¿ok? Que ahorita dentro de unos minutos se los voy a explicar. Pero bueno, vean, la capacidad vital se define como la cantidad total de aire que un individuo puede movilizar hacia adentro y hacia afuera de sus pulmones, ¿ok? Después de una inspiración máxima. Entonces, vean, se los voy a representar. Esto sería la capacidad vital, sería... ¿ok? Vean cómo tomo todo el aire posible y después exhalo todo ese aire. Eso es la capacidad vital. Entonces podríamos decir que simplemente es la suma de todos los volúmenes pulmonares excepto el volumen residual, porque el volumen residual hemos dicho que nunca saldrá de mis pulmones. Bien, entonces vamos a ponerlo aquí en nuestra fórmula. La capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen tidal más el volumen de reserva expiratoria. Entonces, si yo lo represento aquí en el diagrama, pues
aquí vamos a verlo de la siguiente manera. Volumen corriente va a ser... ¿Ok? Entonces vean cómo desde aquí arriba hasta aquí abajo, todo esto es la capacidad vital. ¿Ok? Y esta tiene un valor de aproximadamente 4.600 mililitros. ¿Ok? 4.600 mililitros, o también pueden decir que es 4.6 litros. Bien, entonces pues eso sería la capacidad vital, y obviamente aquí vamos a tener el volumen residual, que ya hemos dicho pues que es de aproximadamente 1.200 mililitros. Entonces 1.200 mililitros, que esto sería el volumen residual. Ya esto lo podríamos representar en el diagrama de aquí a la derecha, que pues aquí este sería el volumen residual, y esto de aquí arriba, todo esto sería la capacidad vital. Bien, ahora como les mencioné pues la capacidad vital tiene dos parámetros o dos variantes. Tenemos la capacidad vital lenta, ¿okay? La capacidad vital lenta, que se abrevia de acuerdo a sus siglas, que es SVL, o en inglés es Slow Vital Capacity, entonces sería SV chica C. Y la capacidad vital forzada, que es mucho más importante, que es lo que vamos a ver con detalle en el próximo video, pues se suele abreviar CVF, o por sus siglas en inglés Forced Vital Capacity, FVC. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Pues la capacidad vital lenta simplemente es la capacidad vital sin considerar el tiempo. La capacidad vital forzada es la capacidad vital considerando el tiempo. ¿Ok? Entonces, pues en la lenta simplemente la persona se toma su tiempo para sacar todo el aire posible. Entonces, vean, sería de esta manera, sería... ¿Ok? Mientras que la capacidad vital forzada, pues como su nombre lo indica, es forzada, sería así. ¿Ven? O sea, lo saco mucho más rápido. Y esto va a ser muy importante cuando veamos ya la espirometría forzada, porque pues ahí va a entrar el parámetro de volumen expirado al primer segundo. Y también pues eso va a permitir determinar si la persona tiene alguna enfermedad, alguna neumopatía, ya sea obstructiva o restrictiva. ¿Okay? Entonces, pues nada más se los menciono en este momento y lo retomamos en el próximo video. Bien, y bueno, ya por último pasamos a la última capacidad, que sería la capacidad pulmonar total. ¿Okay? Que esta es la última capacidad que nos falta estudiar. Capacidad pulmonar total, que pues esto ya es muy sencillo. Esto es la suma de todos los volúmenes pulmonares. ¿Okay? Si lo quieren decir en la fórmula, sería la suma de la capacidad vital, o sea, la capacidad pulmonar total es igual a la capacidad vital más, ¿cuál es el único volumen que nos falta? El volumen residual. Entonces, vean, voy a volver a hacer todo. Entonces aquí vamos a tener volumen corriente, volumen corriente, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria, volumen corriente, y aquí vamos a dibujar una capacidad vital, que va a ser así. Y ahora vamos a dibujar aquí abajo el volumen residual. Y ahora, todo esto que les voy a marcar con la flecha de color azul, desde aquí arriba hasta abajo, todo esto es la capacidad pulmonar total, que tiene un valor de entre 5.000 a 6.000 mililitros. ¿Ok? 5.000 a 6.000 mililitros, o también pueden decir que es de 5 a 6 litros. Entonces podemos decir que la capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Entonces es esto. Es ahí cuando ya alcanzo la capacidad pulmonar total. Entonces si hay un hombrecito que se mete a mis pulmones con una máquina de medir volúmenes de aire, pues la cantidad de aire que mida esa máquina, esa sería la capacidad pulmonar total, ¿okay? Que involucraría el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Entonces, que hemos dicho que es de entre 5 a 6 litros. Eso me lo preguntaron a mí en mi examen de fisio, me acuerdo.
entonces nunca se me olvidó. Bien, entonces vamos a representarlo aquí en este diagrama. Pues aquí obviamente todo esto sería la capacidad pulmonar total y vemos cómo el pulmón está distendido hasta su máxima capacidad. Y bueno, aquí está la fórmula, que es capacidad vital, que pues sería todo esto más volumen residual, que es lo único que nos queda por aquí abajo. ¿Ok? Bien, entonces terminamos con los volúmenes y las capacidades pulmonares. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte del video, que son las desventajas de la espirometría, nada más quiero subir y quiero que vean todos estos volúmenes y capacidades y vean cómo ahora sí ya entendemos todo. El volumen corriente ya sabemos qué es. El volumen de reserva inspiratoria ya sabemos qué es. El volumen de reserva expiratoria también. Y el volumen residual también. Y las capacidades, pues ya las 4. Capacidad pulmonar total, ya sabemos qué es. Capacidad vital también. Capacidad inspiratoria, ya lo vimos. Y capacidad residual funcional también. Entonces vean cómo, espero que de verdad les haya quedado claro, porque esto puede ser un poquito confuso al principio. Bien, entonces vamos a bajar aquí otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ok, bien. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de la espirometría? Les acabo de decir que la espirometría me sirve a mí para medir los volúmenes pulmonares, pero considerando los volúmenes que sí pueden ser exhalados. ¿Ok? Entonces, si consideramos el volumen residual, este volumen nunca va a salir de los pulmones. ¿Ok? Entonces, si este volumen no sale de los pulmones, no va a poder ser registrado en el espirograma. Entonces podemos decir que una de las desventajas de la espirometría es que no podemos conocer el volumen residual. No podemos conocer el valor del volumen residual y por ende no podemos conocer el valor de qué capacidad. Vamos a ver si están entendiendo. De la capacidad residual funcional, porque el volumen residual forma parte de la capacidad residual funcional, ni de la capacidad residual funcional. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues aquí se utilizan otras técnicas que no voy a entrar en mucho detalle porque son un poco complicadas, pero pues nada más se las voy a mencionar, que esto se conoce como la técnica de dilución de helio. Entonces vamos a apuntarlo aquí. Esta es la técnica de dilución de helio. Entonces, déjenme les explico de forma sencilla cómo es que funciona esto. Entonces, vean, lo que ocurre es que vamos a llenar un espirómetro de volumen conocido con aire que está mezclado con helio a una concentración conocida que usualmente se considera 10%. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Antes de que la persona empiece a respirar a través del tubito, le vamos a pedir que haga una expiración máxima. Entonces va a sacar todo el aire, de tal manera que ahora solamente le va a quedar el volumen residual. Una vez hacemos eso, abrimos esto, entonces imagínense que quitamos esta tapita y ahora esto queda en contacto con pues el espirómetro que tiene helio. Ahora este helio se va a difundir a través del tubito conforme la persona inhala y pues este aire se va a mezclar con el volumen residual. Y el volumen residual, entonces, al mezclarse con el helio, vamos a diluir el helio y en base al grado de dilución que se observa es que vamos a poder deducir el volumen residual. Y al saber ya el volumen residual, pues ya podemos calcular la capacidad residual funcional, porque el volumen de reserva expiratoria sí lo podemos sacar mediante una espirometría simple. Entonces ya después simplemente por descarte ya podemos sacar los valores. Bien, entonces eso sería la técnica de dilución en helio. Ahora, unos últimos datos ya para terminar el video es con respecto a los cambios en la edad. Cuando una persona envejece, especialmente cuando pasa los 60 años, ¿ok? Sus pulmones, digamos que se vuelven menos elásticos, ¿ok? Entonces, al volverse menos elásticos, esto quiere decir que van a poder, digamos, contener una mayor cantidad de aire dentro de ellos. Entonces, cuando la persona supera o rebasa los 60 años, se podrá decir que la cantidad de aire que va a permanecer dentro de los pulmones de esa persona será mayor. Entonces podemos decir que el volumen residual en las personas mayores se incrementa.
Bien, ahora, la capacidad pulmonar total suele mantenerse constante. ¿Okay? Entonces, si esta se mantiene constante, esto quiere decir que si yo reduzco la elasticidad de los pulmones van a tener más aire dentro de ellos en determinado momento y por ende la capacidad pulmonar total se va a mantener igual, pero el volumen residual sí va a subir. No sé si me explico. Entonces, la capacidad pulmonar total se mantiene igual. Pero bueno, eso no nos importa ahorita. Esto lo vamos a ver con más detalle en futuros videos. Bien, entonces ya lo último que les quiero explicar en este video es el concepto de volumen respiratorio minuto. ¿Ok? Volumen respiratorio minuto. Entonces vean, esto es muy sencillo. Esto se define como la cantidad total de aire nuevo que entra y sale de los pulmones por minuto. Entonces, ¿cómo calculo esto? Pues es muy sencillo. Simplemente multiplico el volumen tidal, ¿ok? Volumen tidal por la frecuencia respiratoria, porque es la cantidad de veces que yo respiro en un minuto. Y pues de esa forma podemos determinar el valor o la cantidad de aire que están entrando y saliendo de mis pulmones en ese minuto. ¿Okay? Entonces la frecuencia respiratoria normal oscila entre 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Okay? Entonces si consideramos el valor de 12, nada más por cuestiones de este ejemplo, vamos a multiplicar el volumen corriente, que ¿cuánto era? ¿Recuerdan? 500 mililitros por 12. Esto me da un valor de 6000. Entonces podemos decir que si estamos respirando a un volumen corriente a 12 respiraciones por minuto, vamos a meter 6000 mililitros, o sea, 6 litros de aire a nuestros pulmones en ese minuto. Ahora, es importante mencionar que estos valores pueden cambiar mucho dependiendo de la condición en la que está la persona. Cuando la persona está haciendo ejercicio, por ejemplo, en vez de respirar a un volumen corriente, esta persona va a empezar a respirar a volúmenes mayores y por ende vamos a alcanzar valores mayores, digamos la capacidad vital, que recordemos que es de 4600 mililitros, ¿ok? Entonces, si esta persona está respirando a una capacidad vital y obviamente su frecuencia respiratoria va a incrementar debido a que está haciendo ejercicio, entonces tiene que meter más aire a sus pulmones, entonces esto digamos que incrementa a 40. Entonces esto me va a dar un valor aproximado de, a ver, déjenme hacer las matemáticas aquí con mi calculadora. Ok, me va a dar 184.000 mililitros, que esto digamos es aproximadamente 200 litros. Ok, entonces vean cómo podemos pasar de solamente meter 6 litros a meter 200 litros de aire al minuto. Entonces vean cómo en realidad estos valores pueden cambiar mucho. Y bien, pues eso sería todo. Ahora nada más aquí unas pequeñas gráficas. Esta es del Guyton, nada más para repasar todo lo que vimos. Vamos a acercarnos un poquito. Vean, acá tenemos lo mismo, el volumen, aquí tenemos el tiempo, acá tenemos el volumen corriente, que es de 500 mililitros. Después tenemos el volumen de reserva inspiratoria, vean cómo sube hasta arriba y alcanzamos casi los 5800 mililitros. Bajamos, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria, volumen corriente, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria. Todo esto se llama la capacidad vital. Y si consideramos solo el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente, esto es la capacidad inspiratoria. ¿Okay? Si consideramos todos los volúmenes del pulmón, esto es la capacidad pulmonar total. Y ahora, el volumen de aire que queda dentro de los pulmones después de una expiración tranquila es la capacidad residual funcional, que dijimos que se dividía en dos. En el volumen de reserva expiratoria, aquí debería decir expiratoria, este es un error del Guyton aquí, obviamente debería decir expiratoria. ¿Ok? Y ya después el volumen residual, que es lo que queda dentro de los pulmones, y estos dos me forman la capacidad residual funcional. Y bueno, pues aquí en este otro diagrama ya no lo voy a explicar, pero pueden estudiarlo, ahí se los dejo porque pues ahí ya les explica un poquito más de forma organizada. Y bueno, mis amigos, eso sería todo con respecto a este video. Espero que les haya servido y que no los haya revuelto, porque la verdad sí es un tema medio complicado. El próximo video vamos a estudiar la espirometría forzada. Espero verlos ahí y les pido un like. Cuídense.